El 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, lo que busca es generar conciencia sobre la importancia de este bien estratégico para la vida de la población y de todo el ambiente, y cómo se protege, se conserva, se resguarda, se generan políticas públicas encaminadas a esto. Y creo que en países como El Salvador, que tenemos una fuerte crisis hídrica, cobra especial relevancia. Porque si bien tenemos en el mundo el agua es finita, como bien has mencionado, y hay mucha agua salada, cuando se habla de agua dulce, que es la que dependemos como seres humanos, y su nivel de contaminación, las afectaciones que sufre, es que tenemos que generar conciencia y pues crear todo tipo de acciones, proyectos encaminados a resguardarla, protegerla y conservarla. Sí. Ya tenemos un año de una ley general de recursos hídricos, 6 meses de vigencia de esta ley. Sin embargo, hay varios aspectos a nivel nacional de esta crisis del agua que no se han podido todavía, digamos, gestionar. Uno tiene que ver con el tema de los usos. Hay diversos usos de cara al agua, el uso eléctrico, el consumo humano doméstico, generación de riego, el tema, digamos, vinculado a cultivos como la caña de azúcar. Entonces, y hay otro tipo de usos que se han logrado prohibir, como por ejemplo el uso del agua para la minería metálica. Esto fue prohibido hace 6 años. Sin embargo, hay fuentes de agua que todavía pueden ser impactadas por esta actividad, por ejemplo, con la minería transfronteriza, es decir, actividades mineras que no se desarrollan en El Salvador, pero se pueden desarrollar en Guatemala y Honduras y tienen afectación en el territorio nacional. Si bien es cierto que somos el país con menos acceso al agua en la región centroamericana, si el agua estuviera debidamente distribuida, pues digamos que alcanzara para todos los usos y para garantizar este derecho. ¿Cuánto es este derecho? Se habla de 100 litros por persona al día, que en una familia de 5 personas serían 15 metros cúbicos mensuales. Sin embargo, aquí en El Salvador hay comunidades, hay lugares que a lo mucho llegan a tener 5 metros cúbicos mensuales. ¿Por qué? Porque les llega agua 2 veces por semana, 2 veces por mes, y lo que hacen es economizar lo más que se pueda. El país es el que tiene menor calidad de agua en toda la región centroamericana, y todas las aguas superficiales están contaminadas por algo, heces fecales, metales pesados, agrotóxicos, cuerpos orgánicos en descomposición. Y entonces, según el Ministerio de Medio Ambiente, en los índices de calidad de agua, no tenemos agua excelente, solo un 14% es buena y todo lo demás va de regular a pésimo. Muy poco se ha avanzado en un año de aprobación de esta Ley General de Recursos Hídricos, y en las comunidades, porque estamos hablando, tal vez mucho de lo que hemos mencionado es muy urbano, pero hay comunidades en la zona rural que no tienen agua. Creemos que muy poco se ha echado a andar el trabajo de la ASA encaminado a responder a esas realidades. Todavía tenemos realidades de manglar que se está perdiendo, bosques que se están talando, que tienen que ver con recarga de acuíferos, y muy poco la ASA se ha involucrado. Hoy por hoy la ASA se ha centrado principalmente en el agua para consumo humano doméstico, en el tema de tarifas, y en el agua para la agricultura, que ha empezado a meterse ahí. Creo que es un proceso, pero creo que hay cosas que son sumamente urgentes, que incluso la ley plantea que la ASA tiene que encargarse, y que sentimos que ese sentido de urgencia no lo ha abordado. Por ejemplo, la amenaza de contaminación del río Lempa por la minería transfronteriza. Nos preocupa que mucha de la información ambiental y mucha de la información vinculada al agua se está declarando como información reservada. Creo que la mejor manera de la gestión ambiental en el país y en el mundo es con la participación de las comunidades y de la población en cualquier nivel, pero con la información de lo que se está discutiendo para que puedan aportar. El cambio climático nos viene impactando y afectando el agua desde hace varios años. Por ejemplo, del 2014 al 2016 tuvimos sequía. Previo a eso, 2011, la E12, que fue súper fuerte, también 2012 con mucha lluvia. ¿Qué ocurrió en el 2020? Bueno, aparte de la pandemia, tuvimos 30 eventos climáticos extremos que nos golpearon del Atlántico y varios del Pacífico, lo que provocó mucha lluvia. El 2021 tuvimos a Eta y Iota, el 2022 a Julia y a Lisa, y esos años muchas cosechas se perdieron por la mucha cantidad de agua. Los previos a la falta de agua. Entonces estamos en una realidad de que la gente pierde sus medios de vida porque llueve mucho o porque no llueve. Entonces también eso es necesidad de políticas públicas. Con el tema del hogar, creo que es importante que no solo sea por medio de las tarifas, porque muchas veces se busca que haya un consumo adecuado aumentando precios, que este es un método para regular el consumo, pero también se tendrían que generar más planes, más programas de sensibilización
Y por ejemplo esto, bueno, si vamos a lavar el vehículo, pues con un balde, no es necesario tener la manguera. Si vamos a bañar al perrito, pues igual puede ser con un balde, no dejar la manguera ahí, porque esa agua que desperdiciamos es agua que otra gente no tiene. Incluso la ley plantea que el utilizar el agua lluvia no obliga a un canon, y eso, digamos que es considerado un bien de uso público. En ese sentido ya hay varios proyectos que se venían desarrollando por el FONAES, que es el Fondo Ambiental de Salvador, y todas esas atribuciones le cayeron actualmente a la Autoridad Salvadoreña del Agua, en la cual se desarrollaba en las zonas más secas del país estos reservorios de agua lluvia, es decir, cosechar agua del techo, tener tanques, lo cual hay que seguirlo potenciando. También creo que debería de impulsarse esto con la industria. O sea, hay una gran cantidad de maquilas o fábricas que tienen grandes techos que perfectamente podrían recuperar mucha agua lluvia y podrían utilizar en sus procesos. Esto tendría un beneficio ecológico, pero también un beneficio económico para la industria. El uso agroindustrial se lleva la mayoría del agua con el riego, pero el sector industrial se habla de un 8%. Ahí tal vez hay un mal cálculo, porque tenemos un 30% que es consumo humano doméstico, pero mucha industria o mucha empresa se conecta a la red de ANDA y paga esta agua. Como que fuera residencial. Exactamente. Ya. Ahí hay una tarifa diferenciada, pero yo creo de que ese 8% es aquella industria que hace su pozo y que extrae el agua para su actividad, para hacer bebidas carbonatadas, para embotellarla, y se registra en ese 8%. Pero hay mucha industria que se conecta a la red pública. La desalinización puede ser una opción, pero hay que tomar en cuenta los costos. Y creo que hay soluciones mucho más económicas y más sustentables con el ambiente. ¿Cómo generamos espacios de denuncia? Que hoy con las redes sociales sería todavía mucho más sencillo, y que a la denuncia pues haya un seguimiento por medio de los tribunales ambientales, por medio del Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud y hoy por medio de la Autoridad Salvadoreña del Agua. Pero los primeros avances que se puedan dar en el tema, se coloca presupuesto, poco, pero ni siquiera eso se ejecuta porque en el camino del año se utiliza para algo más. Y eso también tendría que evaluarse y darle a lo ambiental la importancia que merece. El 0% del agua en el país a nivel superficial se puede utilizar para distribución, ya sea clorándola o hirviéndola. Y esto es porque cuando se clora el agua o se hierve se elimina la contaminación biológica. Pero hay otro tipo de contaminantes, principalmente el tema de metales pesados o agrotóxicos, que no se eliminan clorando el agua o hirviéndola. Entonces, si usted recibe agua en su hogar por cañería, lo más seguro es que no sea potable. Y hay necesidad de hacer un segundo o tercer método de potabilización en el hogar para poder consumirla. Muchas veces estos depósitos están en el sol, en los camiones que los transportan. Y esa es una forma de contaminación de esta agua por plásticos. Pero la contaminación de metales pesados se va bioacumulando en el tejido del maíz, del frijol, del rábano, de la yuca, de la papa. Y si eso se le da de comer a un animal, a una gallina, a una vaca, lo van bioacumulando. Y si en algún momento el ser humano consume esta leche, este queso, estas verduras, puede trasladarse. Se traslada al ser humano, efectivamente. Y esto, ¿qué es lo que nos genera? Degeneración en la salud y, en el peor de los casos, insuficiencia renal crónica, cáncer, migrañas. A las comunidades más pobres y vulnerables no se les cobre tarifa o se les cobre lo menos posible. Nos preocupa que hoy por hoy a las juntas comunitarias de agua, en la aplicación del reglamento de la Ley General de Recursos Hídricos vinculado a los cánones, ya hay reportes que se les está cobrando 35 centavos por metro cúbico de agua. No digo que sea en todos los lugares, pero tenemos reportes cuando son un sector que primero apoyan al Estado en brindar agua a la comunidad, las juntas de agua, cuando es obligación del Estado. Los segundos nunca han tenido apoyo ni técnico, ni jurídico, ni financiero. Nos preocupan que, aunque hubo un anuncio del presidente Laza que estas juntas comunitarias de agua no iban a pagar, en la práctica en el reglamento les ponen 9 requisitos para que no paguen. Algunos requisitos muy complicados, como por ejemplo que estén legalizadas, y en las 2.500 juntas de agua que están a nivel nacional, la gran mayoría no están legalizadas. Y también nos preocupa que se plantee de que por la crisis económica el riego no va a pagar. Entonces sentimos de que se va a beneficiar a los sectores económicamente fuertes en no cobrarles el agua para riego, que son los sectores que tienen, digamos, pozos privados, como el sector cañero, de la agroindustria cañera, que históricamente nunca han pagado o han pagado muy poco por el agua y van a continuar haciéndolo, y sectores muy pobres y vulnerables, como los que son abastecidos por las juntas de agua, sí van a pagar el agua.
sabemos que tiene algunos vacíos, algunos faltantes, y por eso es que desde el movimiento ambiental se han trabajado propuestas de reformas a la ley en el tema de participación ciudadana, operativización del derecho humano al agua, el tema de información, equidad de género, régimen económico justo y equitativo, entre otros. Sin embargo, el hecho de tener una ley ya es un avance, que ya estén generando los reglamentos en la actividad, esta marcha que se desarrolló este día por la mañana. Parte de lo que se hizo al llegar a la Autoridad Salvadoreña del Agua fue presentar denuncias, que la ASI investigue y determine quién está causando esto.